quería continuar con el estudio del capítulo 15. Quería hacer un repasito y también compartir lo que hoy había escuchado en la prédica de la iglesia. Me pareció interesante compartirlo, que el hermano estaba hablando del papel que cumplió el apóstol Juan, que fue el discípulo amado, o el discípulo que escogió Jesús también, pero vemos su trayectoria, ¿no? Él caminó con Jesús cuando era discípulo, vio cuando Jesús murió, pudo verlo resucitado también, y después fue escogido por Dios para que él pudiera ver esta revelación, y vemos qué interesante y qué asombroso habrá sido para él como hombre ver todos estos episodios y al final ver el trono también, ¿no? O sea, yo pensaba en todo este acontecimiento que el Señor permitió en la vida del apóstol Juan, ¿no? Para que él pudiera revelarnos lo que Dios tenía para nosotros, para estos tiempos futuros, ¿no? Para lo que viene. Entonces, como hemos visto, ¿no? Con anticipación, hemos visto cada uno de estos versículos, ¿no? ¿Y qué vemos, no? Que este capítulo 15 es un prefacio, una antesala a lo que viene de los juicios de Dios. Y veíamos que este era el último de los juicios, ¿no? El juicio de las copas. Y vemos que Dios ha tenido mucha paciencia en todo este tiempo, ¿no? Cuando vemos que el apóstol dice aquí en el versículo 1, ¿no? En el cielo, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hemos hablado de todos estos puntos, ¿no? De que también como Dios, vemos cómo es la ira de Dios, que no es nada parecida a la nuestra, ¿no? Dios tenía planificado lo que venía, y Él también es un Dios justo, que es cierto que nosotros sabemos que es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, y Él odia el pecado. Ha tenido tanta paciencia con la humanidad desde siempre, como habíamos visto antes, ¿no? En los versículos que repartimos antes, cuando Dios tiene la paciencia con los amorreos, ¿no? 400 años, tuvo la paciencia y después le mandó a Josué que destruyera ese pueblo, ¿no? Y así Dios ha tenido paciencia y la sigue teniendo hasta ahora, pero al final vemos los juicios que vienen, ¿no? Y qué terrible será cuando veamos consumada la ira de Dios. Este es el cuadro del cual habla Miguel el otro día, ¿no? Donde podemos ubicarnos. Estoy dando un repaso rápido porque todo esto ya lo hemos visto. Y aquí nos ubicamos en la gran tribulación, ¿no? Donde va a ser el juicio de las copas. Y vemos que en este tiempo realmente va a haber un sufrimiento tal para los que no han aceptado al Señor en su corazón. Y toda la gente va a tener que pasar todos estos juicios, los que no han querido obedecer el llamado de Dios, porque hasta ahora el Señor tiene misericordia, ¿no? Y da oportunidad a la gente que no lo conoce de aceptarlo, para que no vivan este tiempo tan difícil. Entonces vemos los juicios de la tribulación, ¿no? Y el apóstol Juan nos habla de todo esto, ¿no? De que termina toda esta serie con juicios terribles realmente, ¿no? Y estos se presentan en una rápida sucesión, como lo vemos, ¿no? En relación con la segunda venida de Cristo es todo esto, ¿no? Si nosotros pensamos también, vemos que el libro del Apocalipsis es un libro cristocéntrico, ¿no? Porque todo se trata de Cristo, de que Él es nuestro Salvador, y Él nos quiere librar de lo que viene, de la ira venidera, de lo que va a venir. Entonces, si nos ubicamos, ¿cómo empieza todo, no? Con el juicio de los sellos, de las trompetas, y este juicio de las copas viene incluido en el último juicio de las trompetas, ¿no? Entonces vemos que aquí este juicio es determinante. O sea, ahí el que no se salvó antes va a tener que vivir todo lo que viene, que va a ser terrible, ¿no? Porque la gente no va a tener ni oportunidad de tener ni un plato de comida. Entonces vemos en el versículo 2 que dice, vi también como un mar de vidrio mezclado en fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
Aquí vimos también cómo en otros capítulos de Apocalipsis, en el capítulo 4 específicamente, nos hablan de qué significa un mar para nosotros como creyentes, ¿no? Y cuando habla que está mezclado con fuego, habla de todas las pruebas que va a pasar la gente que ha alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Y no quiere exactamente decir que los mártires de ese tiempo van a estar vivos, porque definitivamente si ellos se niegan a seguir a la bestia y a seguir la marca y a seguir todo lo que el enemigo quiere para ellos, y quiere sellarlos, y quiere que ellos tengan la oportunidad de vivir en este mundo, pero ellos se niegan a todo eso, porque ellos van a tener la vida eterna y van a salir victoriosos con el Señor. O sea, y eso es lo que nosotros también nos debe de mover, ¿no? Que nuestra vida en este mundo es temporal. Y todo lo que Satanás nos ofrece y el mundo nos ofrece, no es lo que nosotros vamos a encontrar la satisfacción. Puede ser momentánea, ¿no? Pero para la eternidad, para nosotros es seguir a Cristo. Y aunque no tenemos la persecución que ellos tienen, es cierto que tenemos que luchar hasta con nuestra propia naturaleza humana y con la opinión de mucha gente que no cree en el Señor, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, compartir la palabra del Señor y saber que lo que nos espera es excelencia, ¿no? Como decía Rupi en estos versículos que nos compartió, que vamos a ver que la muerte es linda, y aun cuando ahora le tememos a la muerte muchos, pero creo que el Señor también nos pone en momentos críticos para que nosotros podamos orar por la gente que sufre todos estos episodios en su vida. Y si nosotros, conociendo al Señor, tenemos algunas dudas, más aún serán los que no tienen la paz que el Señor nos da, ¿no? Entonces acá es interesante también ver en este versículo cómo dice que en pie sobre el mar de vidrio están estos mártires con las arpas de Dios. O sea, qué momento tan hermoso que ellos van a recibir las arpas de Dios, y ellos en medio de ese mar mezclado con sangre, ellos salen victoriosos de todo este tiempo que va a ser de una tribulación que ninguno de nosotros nos podemos imaginar cómo será, que no podamos tener lo necesario, ¿no? Que pueda ser un plato de comida, un vaso de agua. E inclusive en algunos versículos de la palabra, cuando el Señor habla con sus discípulos, dice que va a llegar un momento en que van a negarle comida y agua a los que lo sigan. Y hay algunos autores que piensan que va a ser en este tiempo, ¿no? En que, bueno, el que sigue al enemigo, el que sigue a Satanás, el que es seguidor de la bestia, no va a querer comprometerse con alguien que siga a Cristo, ¿no? Y inclusive si nos imaginamos que van a ser familias, amigos, cada uno va a marcar su lugar, ¿no? Entonces, esta gente va a morir, nuestros hermanos, porque van a ser hijos de Dios, van a morir, pero sirviendo al Señor, con la convicción de que ellos creen en la salvación y en la vida eterna, y que no va a comprometer por nada su vida con este enemigo. Ahí podemos ver la figura de los ángeles, ¿no? Con las arpas, y qué hermoso realmente, y qué sublime será este tiempo, ¿no? Que nosotros podamos, como iglesia, ya estamos allá, nosotros no vamos a pasar esto, pero nos vamos a reunir también en algún momento con estos mártires, con los que murieron antes que nosotros, y realmente va a haber una fiesta en el cielo, y más que todo Dios va a cumplir su cometido, de que todos los hombres que le dan la espalda no van a poder compartir de esta dicha, ¿no? De estar con Él y de compartir la vida eterna. Seguimos con el versículo 3, y habla del cántico de Moisés, siervo de Dios, y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, por lo que vimos, el cántico del Cordero también, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces aquí se unen dos cánticos, ¿no? El de Moisés, y podemos ver que es la parte de la ley, ¿no? Que en ese tiempo de Moisés, la gente vivía en la época de la ley, y nosotros, y estas dos, la ley y el amor y la gracia se juntan, ¿no? Y todo en adoración a Dios, y todos alaban en un cántico nuevo, ¿no?
Y entonces tenemos que ver también cómo es nuestra alabanza a Dios en este tiempo, ¿no? Si realmente nuestra alabanza es a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con agradecimiento, y pedir al Señor, que sabemos que es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo conoce, y que Él es justo, y que siempre sus caminos van a ser los correctos para la vida de todos nosotros, ¿no? Amén. Y hay muchos nombres que se le da a Dios, ¿no? Rey de los santos, Rey de las naciones, es el honorable, el verdadero, y Él mismo dice Dios, que Él es el comienzo y el fin, ¿no? Cuando empieza Apocalipsis. Entonces estamos frente a un Dios majestuoso que tiene el control del mundo, que lo tuvo y lo tendrá. Entonces nos imaginamos que el Señor ha tenido un plan desde el comienzo de la creación. Nos acordamos de la época de Moisés, que el Señor lo usó, hicieron en Éxodo, ¿no? Lo leímos en la clase pasada, en estos versículos, y podemos ver cómo ese pueblo agradecía a Dios realmente por todo lo que hizo, ¿no? Sacarlos de la esclavitud, sacarlos de las manos del faraón. Vemos cómo a pesar de todo esto, Dios endurece el corazón de faraón y tantas cosas que podemos seguir viendo, ¿no? Después vemos en el versículo 4 que dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se han manifestado, los juicios de Dios se han manifestado, ¿no? Y vemos que nuestros ojos están centrados en un Dios que ¿quién no lo va a temer? Si Él es santo, porque Él no peca, Él no miente, no es como nosotros, los humanos, ¿no? Y vemos ese momento que va a ser realmente grandioso, ¿no? En cual todas las naciones vendrán y te adorarán, dicen, ¿no? Pero yo estaba leyendo de un comentarista que decía que inclusive lo van a reconocer como Dios los que no lo han aceptado como su Dios. Va a ser tarde para ellos porque van a estar ya no en la presencia del Señor, pero van a reconocer que es Dios porque dice que toda rodilla se doblará, ¿no? Y no sabemos si, porque va a haber gente que no, como ustedes recuerdan la historia de Lázaro y el rico, ¿no? Y el rico le dice al Señor, dile a mi familia que tú existes, no quiero que vengan a este lugar. Y así va a haber gente que no es creyente, que va a reconocer que es Dios, pero ya va a ser muy tarde, ¿no? Porque para todo el Señor nos da nuestra oportunidad. Y en este tiempo sus juicios se han manifestado. Y hemos visto ya los juicios desde los sellos, hemos visto lo de las trompetas y ahora las copas, que va a ser el juicio definitivo. No va a haber la oportunidad de dar vuelta atrás. Y aquí vemos cómo va el trono de Dios, la grandeza de Él, pero nos imaginamos la belleza realmente del lugar donde vamos a estar en su presencia, ¿no? De la majestuosidad, del poder completo de Dios, ¿no? Que ahora nos imaginamos, lo creemos, tenemos la convicción, pero no tenemos ni idea cómo será verlo cara a cara y poder gozar de todos los beneficios que nos da el Señor en la eternidad. Acá en el versículo 5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio. Podemos ver que Dios mandó hacer a Moisés el tabernáculo, pero a la imagen, dice, de lo que había en el cielo, ¿no? O sea, no era, en ese tiempo era un tabernáculo en la tierra. Y hemos visto en los otros estudios, ¿no? Cómo es el tabernáculo y era el lugar donde estaba el sacerdote, donde no teníamos el acceso nosotros como tenemos ahora, que tenemos un sacerdote que es Cristo, ¿no? Y como en ese tiempo la gente tenía que confesar su pecado a través de ir al lugar santísimo, esperar que el sacerdote diera la orden. Y ahora, como vemos en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos, ¿no? Y de limpiar nuestros pecados y de toda maldad que tengamos. Tenemos acceso directo al sacerdote, a Cristo mismo, a Dios por medio de Jesucristo. Ese templo, ese tabernáculo tenía un fin y lo va a tener
en la posteridad también, ¿no? Cuando se cumpla todo esto, dice, vamos a ver en el cielo abierto el templo del tabernáculo de testimonio. O sea, todo lo que nosotros hemos estudiado, hemos visto, todo lo que se necesita en el tabernáculo para adorar a Dios, para los sacrificios, el lugar santísimo, el lugar santo, todo lo veremos, pero ya en otro nivel, ¿no? Ya no como nosotros pensamos que Moisés y el pueblo de Israel lo necesitó en su tiempo, ¿no? Y cómo Dios usa todo para hacernos ver que Él tiene un pueblo escogido, que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él nos da oportunidades en la vida para seguir con Él y de su mano. Aquí vemos la foto del tabernáculo, ¿no? De ese tiempo. Pero sí, el tabernáculo acá, cuando Él da yo antes no entendía realmente, ¿no? Por qué Dios era tan específico y tan detallado en cómo quería que sea todo, ¿no? Desde las cortinas, desde cómo quería que sea los utensilios, para qué servían, la función de cada cosa, ¿no? Yo recuerdo que a nuestra iglesia vino un arquitecto argentino y trajo una maqueta del tabernáculo. Y era una maqueta grande, realmente donde se podía ver todas las cosas que él hizo minuciosamente, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué tantos hilos de oro, tantos colores, ¿no? Y todo tiene un fin. Y el Señor sabe por qué hizo esto. Y ahora cuando nosotros vemos en Apocalipsis que se abrieron los cielos y vemos el tabernáculo de testimonio, realmente personalmente yo estaba tan asombrada de ver la perfección de la obra de Dios para cada uno de nosotros. Que el otro día yo estaba leyendo en Juan, cuando Felipe va donde Natanael y le dice que encontraron al Mesías. Entonces Natanael va y cuando Jesús le dice que lo había visto orando, Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Jesús le responde, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, y le repitió, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces yo me quedé pensando, yo dije, Señor, pues entonces en el momento que tú dijiste que Jesucristo dijo, o sea, en el momento que Jesús dijo, que los cielos estaban abiertos, en ese momento los cielos se abrieron y yo creo que siguen abiertos, o sea, que desde el momento que él lo dijo y no dijo que iba a ser por un tiempo, no le dijo desde este momento y por un tiempo vas a ver los cielos abiertos. Así que yo dije, Señor, pues los cielos están abiertos desde que tú lo dijiste, porque Jesús decía que el reino estaba entre ellos, o sea que el reino es Cristo, no hay duda. Y para todo el que cree en Cristo, tiene los cielos abiertos. Lo que pasa que es en el Espíritu. Y es que en el Espíritu que podemos ver los ángeles que suben, los ángeles que bajan. Lo que quizás también quiere decir Jesús es que ya Él rompió la barrera que había para entrar al cielo. O sea, ya la opción de entrar al cielo está abierta. O sea, ya el cielo está presto a recibir a todos los creyentes. Pero él dice que van a ver los ángeles subiendo y bajando. O sea que, Eso lo vamos a ver cuando salgamos de la tierra. no, bueno, Pero lo que dice que ya está abierto significa que ya no hay barrera. Antes tú tenías que ir al tabernáculo y pedir perdón a través del sacerdote, pero ahora tú tienes ese acceso directo. Aquí se refiere sobre todo, bueno, nosotros tenemos acceso al cielo y a gozar de los beneficios que el Señor nos da ahorita, que no estaremos en el cielo ahorita, pero tenemos esa relación íntima con Dios a través de Cristo y lo que decíamos antes, ¿no? Que antes tenía que ir al sacerdote, ahora el Señor Jesús es nuestro sacerdote, Él es el que está haciendo esa función de sacerdote, ¿no? Entonces acá en este versículo dice, después de estas cosas miré, dice Juan, ¿no? Y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. O sea, aquí también se refiere a que nos está mostrando ese tabernáculo que nosotros lo vimos cuando Moisés construyó el tabernáculo acá, ¿no? Entonces,
Juan ve que en el cielo está ese tabernáculo, ¿no? Y siempre ha estado, porque cuando Dios da la orden a Moisés, dice, hazlo semejante acá, ¿no? O sea, no es al revés, porque no vamos a pensar que fue hecho por Moisés, el que fue hecho en la tierra y era modelo del que estaba en el cielo, ¿no? Y ahora Juan ve que los cielos se abren para ver esto. Y vemos en el versículo 6 que del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Qué podemos ver? Que ya es el momento culminante, ¿no? El juicio final, o sea, es el juicio de las copas, ya los ángeles están saliendo y habla de las plagas, ¿no? Y si nosotros nos remontamos a la época del faraón, las plagas de ese tiempo no van a tener ni comparación a lo que viene, ¿no? Y en ese tiempo vemos el sufrimiento de la gente, ahora va a ser algo que ya no va a tener un escape en ninguna persona, ¿no? No nos imaginamos, bueno, vamos a ver en el capítulo 16 lo que viene, ¿no? Cuando se derrame cada copa, ¿no? Y el punto importante del versículo 6 es que esa plaga viene directamente del trono de Dios. O sea, él va a juzgar y su juicio viene de parte de Dios, como dice Jimmy, pero a pesar de eso, va a haber gente que ya no va a tener salida, ¿no? Cuando nos habla de los ángeles, dice, ¿no? Habla aquí se nombra siempre el número 7, ¿no? Los 7 ángeles, las 7 trompetas, las 7 plagas. Y cuando hablamos del número 7, algo que va más allá de la perfección. Entonces, sabemos que Dios está usando esto porque va a completar su juicio también con todas estas cosas que Él nos está nombrando en este versículo, ¿no? Y también estamos hablando del templo que se llena de humo, ¿no? Pero antes teníamos unos versículos, acá no sé quién podría leerlo, que les dije del versículo 6, cuando habla del lino limpio, ¿a qué se refiere? Si alguien puede leer Apocalipsis 19, 14. Y el ejército celestiales, vestidos de lino fino, lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y este lino limpio, ese, ¿no? Nos recuerda los juicios de Dios, que siempre son completamente puros y justos. O sea, el juicio de Dios es de esa manera y por algo Él nombra esto, ¿no? El lino limpio, en el versículo 6 que estábamos viendo, ¿no? En el versículo 7 habla de las 7 copas de oro. Voy a leer el versículo, dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Puedes leer, por favor, Miguel, lo de las copas de oro? Primera de Reyes 7:50. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. En Segunda de Reyes 12:3. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Uno de los 4 seres vivientes, recuerden que ellos participaban muchas veces en los juicios, entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro y estaban llenos de la ira de Dios, que serían las plagas, y que afirma que esa ira de Dios de que vive para siempre, por siempre y para siempre, el Dios soberano, Jesucristo, no sé qué más. Porque hay otros momentos, otras instancias dentro del libro de Apocalipsis donde hicimos referencia, ¿verdad? Tal vez
algún, o el incenciario o alguna copa que estaba ya llena. Porque los ángeles, por ejemplo, estoy viendo aquí en el séptimo sello, y eso yo creo que Nilda y Miguel, ¿verdad? Ustedes cubrieron no recuerdo bien, pero decía, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Yo creo que el incenciario es de oro, ¿no? El altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea que, digo yo, no sé si estoy interpretando incorrectamente, pero estos ángeles están cogiendo, ¿verdad? Estas copas que están llenas de la ira de Dios, pero inicialmente cuando habíamos visto ¿verdad? El incenciario que era de oro, que está en el templo, ese incenciario estaba lleno, ¿verdad? Las oraciones De las oraciones, ¿no? también, Entonces sí. yo me imagino que la ira de Dios viene a partir de todas estas oraciones, ¿verdad? Sí, Porque es correcto. Porque la oración Sí, era para que llegara para que El llegaran juicio, y al para que templo. llegue el reino de Dios tiene que haber el juicio final. sí, porque están pidiendo justicia. Ujú. justicia, Sí, exacto. esencialmente eso se va mezclando. Ahorita pues luego vamos a ver cómo se conecta una cosa con la otra. En términos de las copas y los juicios, pues sí, lo que hemos mencionado cuando vimos el séptimo sello, era la ilustración o la imagen es de un Dios arrojando sobre la tierra ya entonces la ira, el juicio. Y era una imagen previa, pues la estábamos viendo al principio, cuando estábamos viendo los sellos, una previsión, Anticipo. un anticipo de lo que va a ser ese momento cuando Dios derrame su juicio. O sea, nosotros hay muchos conceptos que son nuevos para nosotros cuando hemos estado estudiando los primeros 65 libros de la Biblia y Apocalipsis pues lo dejamos casi siempre al lado. Y hay conceptos que para nosotros pues nos es un poco extraño porque están relacionados con un momento tan específico que es el final, ese fin del plan de Dios, y no el final como nosotros lo conocemos, del final de que se acabó, sino el final de que se completó, de que llegó a la Ese amén. culminación. Que ya Que Dios sumará su exacto, ira. exacto, que es la forma en que Dios va a darnos la victoria a reclamar esa victoria, pero hay unos juicios y hay unas consecuencias de las cosas que se han hecho, que la humanidad ha hecho, que cada uno individualmente ha hecho o ha dejado de hacer, y tienen esas consecuencias, y básicamente estamos hablando de la orden que se le dio a estos ángeles, ¿verdad? Para que cargaran esos incensarios. No conozco la dinámica esta del incienso, si es ceniza del incienso que se... Yo Sí. quería compartir un comentario acá de MacArthur, donde habla de las copas de oro, porque dice acá, son platos con poca profundidad que se utilizaban en diversos oficios de adoración en el templo, como así con la ofrenda de vino, el sacrificio de sangre, y su poca profundidad ilustra cómo estos juicios divinos se vaciarán de forma instantánea en lugar de ser derramados con lentitud, de tal forma que ahogan a quienes rehúsan beber de la copa de la salvación. O sea, definitivamente estos juicios van contra la gente que le dio la espalda a Dios, ¿no? Pero es interesante ver cómo llenos de la ira de Dios que viene por los siglos de los siglos, y cuando vemos ese contraste, ¿no? De que Dios ha llegado del amor tan grande que tiene a la humanidad, viene a la justicia, y llega el momento en que ya Él rehúsa a los pecadores y ya no quiere saber nada con ellos, y en ese momento es donde vemos esto, ¿no? De la ira de Dios, que a mucha gente le causará asombro de pensar de que cómo es posible que si tenemos un Dios de amor, cómo Él va a tener esa ira, ¿no? Pero no conoce que todo lo que dice su palabra es la verdad, ¿no? Es una ira santa también, ¿no? No es como la ira humana tampoco, ¿no? Es una ira controlada y planificada, sabemos eso, ¿no? Que Él ya ha dado su tiempo a la humanidad para aceptarlo, y ya llega el momento en que Él también detesta el pecado, ¿no? Y se va a ver todo esto. Y esa ira viene a consecuencia de que el hombre lo ha rechazado a él. Claro. Exacto.
y le ha dado oportunidad y oportunidad y oportunidad, pero ya lo último es como los papás que le dicen al nene, no hagas esto, porque si sigues, ya tú verás. Y el nene sigue y sigue hasta que al último el papá le va a zumbar porque todo el break que le dio el papá, pues ya se cansó y dijo, no, ahora es que o lo deja o mira a ver. Y ahí Dios ha dado oportunidad a la humanidad para que se arrepiente y se vuelvan a Él. Pero llega Sí, un momento en que ya, como dice la Escritura, se llenó la copa hasta arriba la y copa. ya se cumple el tiempo. Es el concepto de la justicia, lo que nosotros muchas veces tergiversamos o confundimos, no Exacto. lo visualizamos, nos quedamos en el amor, en la misericordia, En el pero perdemos de perspectiva, y es bien general, el hecho de que el perdón, claro que Dios tiene misericordia, Él quiere que todos vengan y lo dice y lo repite, y como decía Jimmy, o sea, Él ha hecho lo indecible para que esto suceda. Pero, ¿por qué? O sea, estamos hablando de justicia, amor y perdón. Si no hay consecuencia, pues ¿para qué yo quiero que tú me aceptes? Si como quiera, pues digamos que Dios no va a hacer nada, estamos perdiendo el tiempo, pero no, tú sigues haciendo lo que tú quieres, no hay consecuencias. Pues ahí que está el amor de Dios. Es como siempre buscar la excusa de por qué me vas a castigar, ¿no? Yo sí, yo hice lo malo, pero ¿por qué me vas a castigar si tú eres bueno? O sea, y sigo ahí insistiendo, ¿no? ¿Por qué me va? Pero, o sea, no acepto que no, mira, el castigo, o sea, se está imponiendo, pero es por la consecuencia que yo acepté, porque yo acepté el no entrar por esa puerta, no aceptar ese llamado, y lo rechacé. Todo lo que Dios ha hecho y lo que ha implicado eso, inclusive su vida, o sea, es injusto. O sea, realmente, como dicen algunos comentaristas, o sea, nosotros tenemos que pensar en que nosotros estamos siguiendo un Dios justo, porque si tú tienes, o sea, cuando una persona, tú tienes un jefe, un supervisor que ambivalente y tú no sabes de qué dirección viene, si quiere que tú hagas una cosa un día, pero otro día no quiere que la haga, y entonces tienes esa ambivalencia, tú nunca vas a saber cómo posicionarte. En el caso de Dios, pues Dios quiere que tú estés claro de cuál es su voluntad, de cuál es el deseo de Él para tu vida. De ahí que se parte el concepto de la justicia, de que yo te diga, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas, yo quiero traerte a la comunión plena conmigo, y para hacer esto yo quiero que tú hagas esto, para aceptes mi sacrificio, porque al fin y al cabo estamos hablando de aceptar un regalo. O sea, toda la historia, Dios ha estado tratando detrás de la humanidad para que acepten el regalo que Él quiere darles. Y de ahí es que viene entonces el concepto de la justicia. O sea, no es justo que los que no aceptaron el regalo, pues que lo reciban, porque ellos no lo querían. Es cierto, y eso lo vemos o sea, lo vamos a ver en Apocalipsis, lo estamos viendo que va a suceder, pero también vemos ahora, ¿no? Que la gente que es religiosa, que no tiene una relación con Dios, piensa que solamente Dios es amor y que no es un Dios que castiga y que la gente no quiere aceptar que es pecadora, o sea, ve el pecado de otros o se asombra de las cosas que pasan en el mundo, pero la gente no acepta que tiene que arrepentirse, que tiene que aceptar a Cristo y que el Señor nos da la oportunidad de no pasar por este tiempo que va a venir, pero también ahora mismo, ¿no? La gente que muere, hay dos lugares para ir, ¿no? El cielo o el infierno, no hay lugar intermedio. No van a haber oraciones que salven al que ya está en el infierno. O sea, ahora mismo, sin esperar que suceda esto en el Apocalipsis, vemos que el corazón del hombre está endurecido y que no quiere entender que tenemos un Dios de justicia. Bueno, y entonces ya hemos leído el versículo 7, ahora vemos, dice acá en el versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 años. O sea, ya este tiempo ya es lo último. ¿Y a qué se refiere que el templo se llenó de humo?
Dios dio un veredicto, ya no hay oportunidad para los que se quieran arrepentir en este momento. Ya las copas que vienen son definitivas ya para juzgar a los que no son creyentes, ¿no? Y Él tiene el poder para hacer eso. Y esto también es algo que nosotros esperamos, porque esperamos que el Señor venga. Nuestra oración es: ven, Señor Jesús. Anhelamos que la gente pueda gozar del cielo y gozar de todo lo que Dios nos da. Pero la gloria va a ser siempre para Él cuando nosotros podamos también compartir su palabra y ver que sí puedan haber personas que en este tiempo puedan aceptar al Señor y puedan librarse de lo que viene en futuro, ¿no? Y conocer este mensaje. Porque después ya cuando todo esté sucediendo y cuando Dios, como dice, el templo se llena de humo, ya no va a haber oportunidad. Y vendrán las plagas y vendrán todo lo que va a terminar este mundo hasta que Él vuelva. Hasta que no se cumplan las plagas, hasta que no haya el juicio final, ¿verdad? Hasta ir al final, pues no va a poder el hombre tener acceso a ese templo de Dios, como una Pero pausa. claro, o sea, ahorita es como Él está anunciando, ¿no? Se supone que ya de esto vienen las plagas, ¿no? Pero ya aquí Él está diciendo, ¿no? Y el templo se llenó de humo porque ya empiezan las plagas, ¿no? El cumplimiento de su voluntad. Cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Yo aquí he sacado unas conclusiones que se las quiero compartir. Este capítulo nos muestra el éxodo final, la liberación del pueblo de Dios, de un mundo pecador y perseguidor. Y los mártires de la tribulación que vencieron a la bestia, aunque van a morir y aunque ellos van a matarlos, van a tener una victoria sobre la bestia, porque al final van a estar con el Señor, ¿no? Y también que es la oportunidad que nosotros tenemos para compartir del Señor y para que la gente sepa que sí es verdad toda la palabra del Señor desde el principio y al final. Decirles que el estudio realmente es para que cada uno de nosotros podamos aprender un poquito más